Se acaba de romper la tregua. Aparentemente una denuncia por parte de Israel dice que básicamente Hamás ha roto la tregua y ha empezado a atacarlos. Pero ¿qué tan cierto es esto y de qué se habla a la hora de comentar que se ha roto esta tregua? ¿Por qué se dice que incluso el conflicto armado está escalando a peores? Vamos a comentarlo. Las Fuerzas Armadas de Israel han asegurado que se ha registrado el rompimiento de manera oficial de la tregua humanitaria en el norte de la Franja de Gaza. De manera literal, ellos comentan que 3 artefactos explosivos estallaron en una hora cerca de los militares de Israel en 2 sitios en el norte de la Franja de Gaza, lo que constituye una vulneración de la pausa. Terminó afirmando la institución en la red social de Telegram. Estamos hablando del propio ejército de las Fuerzas Armadas de Israel. Y sí, en este caso, según dice el ejército israelí, sus soldados fueron tiroteados en uno de esos lugares, por lo que tuvieron que incluso abrir fuego en respuesta. Se dice que algunos militares de Israel sufrieron heridas leves durante estos incidentes. Recordemos que la tregua entre las tropas de Israel y las milicias del movimiento palestino Hamás se vencía el día lunes. Sin embargo, se extendió por 48 horas más para facilitar el canje de más cautivos y la llegada de ayuda humanitaria de las zonas devastadas en Gaza. Sin embargo, el cese al fuego se habría visto cancelado y la tregua se habría echado por la borda. Esto a pesar de que en todo momento la propia administración, por ejemplo, de Joe Biden salió frente a decir que ellos estaban muy preocupados por el escenario y que esperaban que la tregua se pueda ampliar incluso de manera indefinida. Pues nada más lejos que la realidad, que en este momento se intentó hacer 48 horas y sencillamente no se ha podido cumplir y ambos bandos se han terminado abriendo fuego, lo cual demuestra que el escenario es más complicado de lo que algunos se imaginan. Y a esto se suma las declaraciones de Benjamín Netanyahu, que salió al frente a decir que los ataques en la Franja de Gaza iban a ser más agresivos, que iban a ser incluso más contundentes a la respuesta de lo que sucedió aquel 7 de octubre. Starlink, cuyo propietario es Elon Musk, acaba de salir al frente de la administración en Israel a decirles más bien a ellos que van a poder funcionar en Gaza. Sin embargo, tienen una condición. Sí, en este caso el multimillonario Elon Musk había dicho que el servicio de internet por satélite de Starlink apoyaría la conectividad de organizaciones de ayuda humanitaria internacional reconocidas en Gaza. Sin embargo, Israel le ha comunicado que solo podrá hacerlo con su permiso. Las buenas intenciones entonces del hombre más rico del mundo para ofrecer su internet satelital a la asediada Franja de Gaza para ayudar a las organizaciones sociales se ha visto frenado el día de hoy. El compromiso inicial por parte del propio Elon Musk de habilitar Starlink en Gaza, que se presentó tras los cortes de las telecomunicaciones en el enclave palestino, provocó un enfrentamiento con Israel, que argumentó que jamás utilizaría esta conectividad para actividades terroristas. El ministro de Israel entonces había comunicado a través del propio Ministerio de Comunicaciones que el empresario había llegado a un principio de acuerdo con el gobierno del país hebreo, aunque el dueño de Starlink y la plataforma X no lo han confirmado todavía. Lo único que se dice es que las unidades de satélite de Starlink solo pueden funcionar en Israel con la aprobación del Ministerio de Comunicaciones de Israel, incluida la Franja de Gaza. Y aquí empiezan las discusiones. ¿La Franja de Gaza es parte de Israel? ¿Por qué el gobierno de Benjamín Netanyahu le tiene que dar permiso a Elon Musk para que pueda funcionar este tipo de red? Pues lo único cierto es que la discusión incluso ha incomodado a la propia Casa Blanca, que está siguiendo muy de cerca esta tensión que se vive de nuevo entre el hombre más rico del mundo y precisamente el gobierno de Israel. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha iniciado un recorrido por varias naciones de Oriente Medio. Esto tras, por ejemplo, hablar de que van a visitar Qatar, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Pero esto llama más la atención todavía si tomamos en cuenta este escenario que se está viviendo precisamente en Oriente Medio. La participación de Cuba demostraría también cuál es la postura de la propia isla dentro de la geopolítica actual. Algo que no es un misterio, sobre todo si hablamos de que, de nuevo, se van a reunir, por ejemplo,
con Irán. Y sí, en este escenario tan complicado, habría que ver si en este tipo de reuniones, en esta gira que se está llevando a cabo, ¿acaso la propia administración va a tomar algún tipo de acción o va a tomar algún tipo de posicionamiento mucho más agresivo con respecto a lo que está sucediendo en Palestina? Lo único cierto de momento es que este tipo de acción geopolítica, estratégica, llama la atención porque de un tiempo a esta parte todos hemos sido testigos de cómo América Latina ha tenido tal vez un criterio mucho más agresivo, entre comillas, a la hora de hablar de lo que está pasando precisamente entre Israel y la Franja de Gaza. Algo que algunos países, sobre todo de Occidente, han decidido guardar silencio, pero que en esta parte del mundo ha sido mucho más obvio. Podemos hablar, por ejemplo, de la ruptura de relaciones entre Bolivia, precisamente con Israel, o las críticas que vienen desde gobiernos, ya sea Colombia, ya sea la propia administración chilena, o incluso la administración venezolana, lo cual demuestra pues que dentro de América Latina sí que existe un posicionamiento más marcado que en otra parte del mundo. A esto se suma también la nueva tensión que se está generando con algunos países europeos, como por ejemplo España, que ya ha empezado a llamar incluso a diferentes conversaciones a los diplomáticos del país vecino. Es decir, la propia administración de Pedro Sánchez ha empezado a llamar a los diplomáticos precisamente de la administración de Israel, lo cual demuestra que el escenario es bastante complicado. Y a esto se suma entonces esta visita por parte de Cuba. Curiosamente, en los Emiratos Árabes Unidos también se va a llevar a cabo un escenario que puede ser una puja geopolítica todavía más grande, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la cumbre de líderes del Grupo de los 77 más China. Todo esto se está viviendo en Oriente Medio. La visita por parte de Cuba no es una coincidencia, no es una casualidad. Y más importante, es una presión geopolítica a lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Hablando de pujas geopolíticas, debemos comentar que Israel ha vuelto a arremeter contra España, Bélgica y ahora contra Irlanda. Y entonces la comunidad internacional, o sobre todo la opinión pública, ha empezado a preguntarse si lo que está haciendo la Unión Europea es replicar o reproducir el plan de Biden para Palestina. Así como lo escuchan, tras la arremetida verbal de Israel, que en este caso Madrid, Bruselas y Dublín rechazan, la cumbre euromediterránea de Barcelona plantea la necesidad de reconocimiento del Estado palestino. Borrell ha recordado que jamás es una idea imposible de eliminar si no hay algo mejor. Los expertos señalan que lo único que admite el Estado hebreo es un apoyo incondicional. Sí, la visita entonces del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el homólogo belga, Alexander De Croo, rindieron como representantes de la Unión Europea, Israel y Palestina. Esto ha culminado el 24 de noviembre, hace ya unos días, pero sigue arrastrando en una tensión en la cual el propio presidente español ha salido al frente a decir que van a reconocer al Estado palestino y de manera unilateral sin ningún tipo de problema. Y sí, en este caso ellos han hablado de que este escenario debería guiarse por el derecho internacional humanitario y la matanza absolutamente indiscriminada de civiles que se está viviendo por parte del pueblo palestino es responsabilidad también de Israel. Y claro, esto ha arrastrado a un intercambio de palabras bastante doloroso, sobre todo para la propia comunidad internacional en Occidente, tomando en cuenta que son aliados, tomando en cuenta que Estados Unidos está en el medio de la Unión Europea y también de Israel. Sin embargo, el escenario es tan complicado que, tras los insultos, los ataques, sobre todo verbales, en este punto, lo que han decidido hacer diferentes países de la Unión Europea es empezar a tomar medidas mucho más contundentes, mucho más agresivas. Y sí, la propia administración española está expectante a ver hasta dónde van a llegar. ¿Realmente van a reconocer a Palestina como un estado y lo van a hacer de manera unilateral? ¿Otros estados se van a sumar a esta iniciativa? Y ante esta situación ya formal, ¿qué va a hacer Israel? ¿Va a declarar algún tipo de conflicto con España? Este es el escenario que se está viviendo en este momento en Oriente Medio, uno bastante complicado que está empezando a arrastrar a actores que en el pasado ni siquiera nos imaginábamos. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.
Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.